Un teniente del ejército, Nathan Carter, fue detenido y herido por un oficial de policía durante un control rutinario, a pesar de que no representaba amenaza alguna. El agente Douglas Hale actuó con prejuicio y frialdad, desatando la ira de una nación entera. Pero el Pentágono no estaba dispuesto a dejar que la injusticia quedara impune, y tomó una decisión que cambiaría la historia. Y es que nadie imaginaba cómo la justicia encontraría su camino en esta historia llena de tensión y giros inesperados. La noche estaba silenciosa en las calles de Chesapeake, Virginia. El asfalto reflejaba la luz de las farolas mientras un sub negro avanzaba lentamente, como si no quisiera perturbar la calma. En el asiento del conductor estaba Nathan Carter, un teniente del ejército de 32 años, recién regresado de una misión en el extranjero. Su uniforme perfectamente planchado y las placas condecorativas en su pecho eran símbolos de años de servicio y sacrificio. Nathan miró de reojo el retrovisor. A lo lejos, vio unas luces intermitentes acercándose. En cuestión de segundos, una patrulla policial activó las sirenas detrás de él. Respiró hondo y pensó: mantén la calma, haz todo según el protocolo. Había escuchado demasiadas historias sobre encuentros que terminaban mal, incluso para aquellos que no tenían nada que ocultar. Dentro de la patrulla, los oficiales Douglas Hale y Richard Bowen intercambiaron miradas. Hale, un hombre de 40 años con casi 2 décadas en la fuerza, habló con voz seca. «Parece fuera de lugar para esta hora. ¿No te parece?» Bowen dudó un momento antes de asentir, aunque su expresión reflejaba cierta incomodidad. Nathan detuvo el vehículo al borde de la carretera, bajó la ventanilla y colocó las manos visibles sobre el volante, en un gesto aprendido durante años de entrenamientos en conflictos donde la tensión podía ser letal. Hale se acercó lentamente, con la mano cerca de su cinturón. «Buenas noches, oficial. ¿Podría decirme la razón de la detención?», preguntó Nathan, su voz tranquila pero firme. Hale frunció el ceño. No esperaba que el conductor hablara con tal claridad ni que vistiera el uniforme del ejército. Por un instante dudó, pero enseguida endureció el gesto. «Documentos y licencia. Ahora». Su tono era más autoritario de lo necesario. Bowen observaba desde la otra ventanilla. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la linterna que sostenía. Algo en la situación no le gustaba. El aire se volvía denso. El silencio entre las palabras era tan pesado que incluso el zumbido lejano de un tren parecía un rugido. Nathan, con movimientos deliberadamente lentos, buscó su cartera en la guantera. «Solo para que quede claro, soy teniente del ejército de los Estados Unidos. Recién llego de servicio». Intentaba establecer una conexión, apelar a un sentido de respeto mutuo. Pero Hale solo vio una amenaza donde no había ninguna. En sus ojos se reflejaba una mezcla de prejuicio y un miedo irracional, alimentado por años de entrenamiento que le enseñaron a anticiparse a los peligros. El ambiente, hasta ese momento tenso, se cargó aún más cuando Nathan giró un poco el cuerpo para sacar la documentación. Bowen dio un paso atrás, con la voz temblorosa. «Doug, tal vez deberíamos esperar refuerzos». Pero era demasiado tarde. Hale, en una fracción de segundo, interpretó el gesto como un posible movimiento hostil. Su mano se deslizó hacia su cinturón y la escena se congeló en un instante suspendido entre la calma y la tragedia. Las primeras horas después del incidente fueron un torbellino de confusión y rumores. La grabación de la cámara corporal de Hale, filtrada anónimamente a la prensa local, se convirtió en tendencia en redes sociales en cuestión de minutos. Millones de usuarios compartían el video con mensajes de asombro y rabia. Las imágenes mostraban a un teniente del ejército, vestido con su uniforme, con las manos visibles en el volante, hablando con calma, y luego un sonido seco que cortaba la conversación y cambiaba el tono de la nación. En las calles de Virginia se formaron pequeñas concentraciones espontáneas. Personas de todas las edades sostenían carteles con frases como «¿Así se agradece el servicio?», «Justicia para Nathan Carter» y
Ni uno más. La indignación no se limitó a una sola ciudad. Pronto, las manifestaciones se multiplicaron en Washington, Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades importantes. Los noticieros nacionales abordaron el caso con titulares contundentes. Oficial del ejército herido en confuso encuentro policial, evitando palabras que pudieran avivar aún más las tensiones. Sin embargo, los comentaristas en programas de opinión no dudaron en expresar su consternación. Un veterano de guerra entrevistado en horario estelar resumió el sentimiento de muchos. Es inadmisible. Este hombre arriesgó su vida por su país y en casa es tratado como si fuera un criminal solo por existir en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Mientras tanto, en la sede del Departamento de Policía, la respuesta oficial era fría y distante. El portavoz afirmó que el oficial Hale estaba colaborando con la investigación y que se trataba de un procedimiento estándar en una situación potencialmente peligrosa. Estas declaraciones, en lugar de calmar los ánimos, avivaron la furia colectiva. En el seno del ejército, el impacto fue igual de profundo. Soldados activos y retirados compartían mensajes de apoyo a la familia Carter. Las redes sociales del Pentágono se llenaron de comentarios exigiendo una postura firme. Para muchos, esto no era solo un acto individual, sino un reflejo de un problema estructural que había quedado expuesto de la manera más dolorosa. Incluso algunos compañeros blancos de Hale comenzaron a expresar en privado su incomodidad con la forma en que se estaba manejando la situación. El oficial Bowen, que estuvo presente aquella noche, no había hecho ninguna declaración pública, pero fuentes cercanas aseguraban que estaba devastado y luchaba con un fuerte sentimiento de culpa. La ola de indignación seguía creciendo, como una marea imposible de contener. Cada nueva noticia, cada declaración ambigua de las autoridades, añadía más combustible a un fuego que amenazaba con encender una crisis nacional. La presión social había alcanzado niveles insostenibles. Cada día que pasaba sin una acción clara de las autoridades locales, el descontento se transformaba en un grito colectivo de frustración. Las marchas en Washington, D.C. reunían a miles de personas frente al Capitolio, ondeando banderas y exigiendo justicia para Nathan Carter. Los veteranos de guerra, que raramente se involucraban en protestas públicas, ahora caminaban hombro a hombro con civiles, sosteniendo pancartas que decían: «Protegimos a este país. ¿Quién nos protege a nosotros?». En los pasillos del Pentágono, el general James Savage caminaba con pasos firmes, su rostro impenetrable como un muro de granito. Savage era un hombre conocido por su disciplina y su inquebrantable sentido de la lealtad hacia sus hombres. Había servido con Nathan en Afganistán y conocía de primera mano su valor. Para él, esto no era solo una noticia más, era un ataque contra la integridad de quienes habían dado todo por su país. En una reunión a puerta cerrada con altos mandos, Savage rompió el silencio con una voz que, aunque calmada, tenía la fuerza de una tormenta contenida. «Este incidente no es un error aislado, es un síntoma de una enfermedad más profunda». Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada rostro. Si las instituciones locales no pueden garantizar justicia, será el deber del ejército proteger a sus propios hombres, incluso en suelo estadounidense. Algunos oficiales intercambiaron miradas incómodas. Hablar de intervenir en asuntos internos era una línea que el Pentágono rara vez se atrevía a cruzar. Pero la presión pública, la indignación de las tropas y la inacción de las autoridades civiles estaban forzando a reconsiderarlo todo. Mientras tanto, el secretario de Defensa mantenía llamadas constantes con la Casa Blanca. El presidente, presionado por la opinión pública y temiendo que la situación se saliera de control, autorizó discretamente una revisión interna bajo el argumento de amenaza a la moral de las Fuerzas Armadas. Aunque las palabras oficiales eran suaves, el mensaje era claro: no habría más margen para errores. Esa misma noche, un equipo especial del ejército comenzó a recopilar pruebas.
Testimonios de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad y antecedentes disciplinarios del oficial Hale fueron examinados con precisión quirúrgica. El objetivo no era solo entender lo ocurrido, sino preparar una respuesta que devolviera la confianza a las filas y al pueblo. En paralelo, el general Savage visitó a la madre de Nathan, Loretta Carter. La reunión fue privada, sin cámaras ni periodistas. Loretta, con el rostro marcado por el dolor y la dignidad, solo hizo una petición. «General, prométame que mi hijo no será recordado solo como otra estadística». Savage inclinó la cabeza con solemnidad. «Señora Carter, le doy mi palabra. Nathan será el símbolo de que esto no volverá a ocurrir. Esa promesa se convertiría en el catalizador de una decisión que cambiaría el curso de la historia moderna del país». El amanecer en Washington, D.C. parecía tan tranquilo como cualquier otro, pero en los pasillos del Pentágono, la calma era solo una fachada. En una sala de reuniones blindada, los altos mandos del ejército habían llegado a una decisión sin precedentes en la historia reciente del país. Las palabras del general Savage resonaban en la memoria de todos. Si no hay justicia en los tribunales civiles, la habrá en los nuestros. A pocas millas de allí, en una base militar de máxima seguridad, el oficial Douglas Hale estaba bajo custodia. Había sido trasladado discretamente en la madrugada, lejos de la atención pública y sin previo aviso a las autoridades locales. El ejército había activado un protocolo reservado para situaciones extraordinarias, justificándolo como un riesgo crítico para la confianza y la seguridad de las Fuerzas Armadas. Hale, vestido con un uniforme sencillo sin insignias, se encontraba en una sala fría e iluminada por luces blancas. Enfrente de él, 3 oficiales militares de alto rango mantenían expresiones imperturbables. El silencio era tan denso que cada sonido, el goteo de un grifo lejano, el roce de un bolígrafo contra el papel, parecía amplificado. Uno de los oficiales leyó la resolución con voz firme y sin titubeos. Douglas Hale, después de una revisión exhaustiva de los hechos, se le declara culpable de la violación de los derechos de un miembro activo del ejército y de acciones que comprometen la seguridad nacional. La sentencia será ejecutada de inmediato. Hale, que hasta entonces había mantenido una actitud desafiante, mostró un atisbo de incredulidad. Su mirada oscilaba entre los oficiales, buscando una señal de clemencia, alguna grieta en esa pared de disciplina militar. Esto es un error. Yo seguía el procedimiento. No quería que terminara así. Su voz temblaba, ya sin la arrogancia de días anteriores. Ninguno de los presentes respondió. La decisión ya no estaba en debate. Un equipo especializado ingresó en la sala, y Hale fue escoltado hacia un pasillo estrecho que llevaba a una cámara insonorizada. Las cámaras de seguridad internas registraban cada paso, cada detalle, pero ninguna de esas imágenes vería la luz pública. Al otro lado del país, la madre de Nathan, Loretta Carter, recibió una llamada cifrada del general Savage. Su tono era contenido, casi ceremonial. «Señora Carter, hoy hemos cumplido nuestra promesa. La memoria de su hijo estará protegida». Loretta permaneció en silencio unos segundos, conteniendo las lágrimas. Finalmente respondió con voz serena. «Gracias, general. Que Dios les guíe en lo que venga». En la base, tras la ejecución de la sentencia, los oficiales presentes firmaron un informe que sería clasificado como altamente confidencial. La única declaración pública del Pentágono fue breve y calculada. El Ejército de los Estados Unidos reafirma su compromiso con la protección y la justicia para todos sus miembros. Esa frase, aunque críptica, bastó para encender aún más el debate nacional. Algunos celebraban la firmeza de las Fuerzas Armadas, viéndola como un acto de verdadera justicia. Otros advertían sobre los peligros de permitir que una institución tomara la justicia en sus propias manos. Pero en las calles, entre los veteranos y las familias de soldados, había un susurro persistente que se repetía como un mantra. Nathan Carter no fue olvidado. La noticia,
aunque presentada con cautela por los principales medios de comunicación, se extendió como un incendio en un campo seco. El comunicado oficial del Pentágono era breve, casi enigmático. Se ha tomado una medida extraordinaria para garantizar la confianza y la integridad en las Fuerzas Armadas. No hubo nombres, no hubo detalles, pero para millones de personas no hacía falta más. Los rumores sobre la ejecución de Douglas Hale empezaron a llenar las redes sociales y las cadenas de noticias, creando una tormenta mediática sin precedentes. En las calles de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington, la gente se congregaba con emociones divididas. Para muchos, especialmente veteranos de guerra y comunidades históricamente afectadas por el exceso de fuerza policial, la acción del ejército fue vista como un acto de justicia al que el sistema judicial civil nunca habría llegado. En pancartas improvisadas se podía leer: «Finalmente justicia y Nathan Carter nos representa a todos». Pero no todos compartían ese sentimiento. Analistas políticos y expertos en derecho constitucional advertían en tono grave sobre el precedente que esto podía sentar. En programas de debate, las preguntas eran repetitivas y cargadas de tensión. ¿Es aceptable que el ejército actúe como juez y verdugo dentro de nuestras fronteras? ¿Y estamos viendo el nacimiento de una justicia paralela? Los canales de noticias mostraban imágenes contrastantes. En algunos lugares, familias de militares se abrazaban emocionadas frente a los memoriales. En otros, grupos de ciudadanos protestaban frente a edificios gubernamentales con pancartas que decían: «No a la dictadura militar y el fin de la democracia comienza aquí». En el Congreso, la discusión alcanzó un punto álgido. Algunos senadores exigían una investigación inmediata sobre las acciones del Pentágono, mientras otros defendían la medida como necesaria para restaurar la confianza entre los soldados y el país por el que habían jurado dar la vida. La polarización era tan evidente que incluso en familias y comunidades enteras surgían debates acalorados sobre si lo ocurrido era justicia o abuso de poder. En medio de todo esto, el general James Savage permanecía en silencio público. No había concedido entrevistas ni emitido declaraciones adicionales. En el Pentágono se limitaba a seguir trabajando con una serenidad que desconcertaba a sus críticos y fortalecía la lealtad de sus aliados. Para Savage, las críticas eran inevitables, pero la promesa que hizo a la madre de Nathan Carter era lo único que importaba. La familia Carter, por su parte, optó por no hacer comentarios a la prensa. Los vecinos colocaron banderas y lazos en la entrada de su casa en Chesapeake como muestra de respeto. En la puerta principal, alguien dejó una nota escrita a mano que decía: «Nathan trajo justicia incluso después de caer». Mientras tanto, organizaciones internacionales de derechos humanos observaban de cerca, preocupadas por el impacto que un acto tan extraordinario podría tener en la percepción de la justicia a nivel mundial. Pero para miles de soldados y veteranos, la decisión del Pentágono se convirtió en un símbolo de protección que nunca antes habían sentido al regresar a casa. El Parque Central de Chesapeake se convirtió en un punto de encuentro silencioso. Bajo un roble centenario, vecinos y desconocidos dejaban flores, pequeñas banderas y mensajes escritos a mano. En el centro, una fotografía de Nathan Carter con su uniforme y una expresión tranquila servía como recordatorio de lo que se había perdido. Loretta Carter llegó sin aviso previo, caminando sola entre la multitud que respetuosamente abría paso. Llevaba un abrigo sencillo y un pañuelo que le cubría parte del rostro, pero todos la reconocieron. No necesitaba presentación. Se acercó al retrato de su hijo y permaneció unos momentos en silencio. Luego, sin dirigirse a nadie en particular, susurró: «Nunca buscaste ser símbolo de nada, solo querías hacer lo correcto». Un par de veteranos que estaban presentes se cuadraron en señal de respeto. Uno de ellos, emocionado, colocó sobre el altar improvisado una insignia militar, la suya propia, como muestra de homenaje. Poco después,
se anunció oficialmente la creación del Fondo Carter, destinado a apoyar a familias de militares afectados por situaciones injustas. La propuesta fue impulsada desde dentro del ejército y respaldada por miles de soldados activos. Loretta aceptó convertirse en su rostro visible, aunque aclaró: «Esto no me devuelve a mi hijo, pero puede evitar que otra madre pierda al suyo sin motivo». Con el tiempo, la figura de Nathan empezó a aparecer en escuelas, actos conmemorativos y hasta en murales urbanos. No como héroe perfecto, sino como recordatorio de lo frágil que puede ser la justicia, incluso para quienes la defienden. La tarde caía sobre Washington, D.C., cuando el general James Savage se detuvo frente a la enorme ventana de su despacho en el Pentágono. Desde allí se veía la bandera ondeando con firmeza, iluminada por los últimos rayos de sol. El reflejo del cielo teñía de naranja los muros grises del edificio, creando un contraste que parecía simbólico, luz y sombra coexistiendo en un mismo espacio. Savage había pasado las últimas semanas revisando informes, atendiendo reuniones con funcionarios civiles y respondiendo preguntas difíciles en sesiones privadas del Congreso. A pesar de la controversia que aún ardía en la opinión pública, su convicción no había cambiado. En su mente resonaban las palabras de Loretta Carter: «Prométame que Nathan no será olvidado». Cerró los ojos un instante, dejando que el silencio del despacho lo envolviera. Pensó en los hombres y mujeres a los que había comandado durante décadas. Pensó en aquellos que regresaron a casa y en los que no tuvieron esa oportunidad. Y pensó en Nathan, un joven que no solo había luchado en tierras lejanas, sino que, sin saberlo, había iniciado una batalla mucho más profunda en su propio país. En las calles, el movimiento surgido en torno a su nombre seguía creciendo. El Fondo Carter ya había recibido miles de donaciones, y en varias ciudades se organizaban actos para recordar a militares que también habían sufrido injusticias. Los murales con el rostro de Nathan se habían multiplicado, algunos con frases como «Un país digno de sus héroes» y «El valor no termina en el campo de batalla». Loretta, por su parte, se había convertido en una voz de calma en medio del caos. En entrevistas, hablaba con una serenidad que sorprendía a muchos. «No quiero más odio. Quiero cambios. Cambios que aseguren que ningún otro hijo de este país tenga que temer volver a casa». El general abrió los ojos y se giró hacia su escritorio. Sobre la madera pulida reposaba una carpeta con el nombre de Nathan Carter en la portada. La tomó entre sus manos y, con un gesto solemne, la colocó en un estante junto a otras memorias de soldados caídos. Antes de salir del despacho, se detuvo una vez más para observar la bandera ondeante. Con voz apenas audible, como hablando consigo mismo, dijo: «Esta no es una victoria, pero es un comienzo». En ese instante, la cámara imaginaria se alejaría lentamente, mostrando la inmensidad del Pentágono contra el cielo nocturno. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una, como pequeños puntos de esperanza en medio de la oscuridad. Nathan Carter, sin estar presente, había logrado lo impensable: despertar la conciencia de una nación entera.